Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo un ejemplo más de la teoría de exponentes. Este es uno de los clásicos. Si x a la x es igual a 3, calcular el valor de la expresión e igual x elevado a la x y eso elevado a la x más 1. Mira cómo se procede. Lo que tú tienes que buscar aquí es que aparezca el x a la x. Y para eso vamos a usar esta idea. Observa esta idea. Tú sabes de que cuando hay una multiplicación de dos potencias, así como estas, y se ve que las bases son iguales, entonces en el resultado se pone una sola y los exponentes se suman. Así como cuando tú ves así, colocas eso, también se puede hacer al contrario. Si tú tienes así, puedes descomponerlo en bases iguales, de tal manera que estos exponentes sumen el que estaba originalmente. Eso vamos a utilizar aquí en el ejercicio. Observa. A esta x que está aquí, le voy a cambiar de color para que puedas distinguir. Esta x la voy a separar así. Usando la propiedad que te he explicado. Y acá le pongo x y acá le pongo el 1. Si tú juntaras esto, según esa propiedad, observa ahí nomás, se pone una sola x y los exponentes se suman y te daría el de acá. Quiere decir que esto es lo mismo que está allá. Esto era lo conveniente. ¿Por qué? Observa. Porque esta parte de acá es el dato. Esto es x a la x. Esto vale 3. Entonces vas a poner así. En vez de colocar esto, vamos a poner el 3. Y al costado, lo que queda, que sería esto. X elevado a la 1. 3 multiplicado por x a la 1. Ahí está. Y tú sabes que ese exponente 1, si deseamos, no lo ponemos. Y ya se ha reducido un poco la expresión, como te puedes dar cuenta. Y aquí vamos a terminar el ejercicio. Vamos a hacer ahí una jugada maestra, que es una de las clásicas que se hacen. Es esta, mira. Lo voy a colocar eso de esta manera. Acá pongo la x y acá pongo el 3. Si quieres lo pongo con el mismo color. Tú sabes que según las leyes de exponentes, el exponente de adentro y el de afuera se multiplican. Quiere decir que esto te da 3x. Quiere decir que quedaría x elevado a la 3x, que es lo mismo que está allá. ¿Por qué lo he puesto así? Porque otra vez buscaba que aparezca x a la x, porque yo sé que x a la x vale 3. Entonces quedaría que esto vale 3 elevado a la 3. Y quedaría simplemente así. Y el ejercicio está terminado. Y esa es la respuesta. Eso es todo, así se procede. Ya te traigo más ejemplos. No te olvides de suscribirte a mi canal. Es gratis la suscripción. Me voy. ¡Chao!